Vámonos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por estar con nosotras, por acompañarnos en este martes de ni te cases ni te embarques. Martes de ya huele a viernes, no, todavía no, pero ¿qué más quisiera uno? Pues gracias por acompañarnos. Si me escuchas en la mañana, que tengas un excelente día. Si me estás escuchando por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me escuchas por la noche, que tu día sea un día lleno de bendiciones. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar ya con el bonito resumen cómico, mágico, musical que yo le llamo ¿qué vimos ayer en números 29? En números 29 veíamos la continuación de las fiestas, las ofrendas y la relación constante con Dios. Si bien ya habíamos visto en números 28 el tema de las ofrendas, en números 29 pues abarca las fiestas, más ya el tema de las fiestas, las fiestas solemnes que Dios dijo que se tenían que realizar. ¿Cuáles eran estas fiestas? Bueno, se hacían en el séptimo mes, teníamos las fiestas de las trompetas, que se hacía el día 1, que era presentar sacrificios específicos, como recordatorio y este llamado espiritual a Dios. Es decir, era el reconocimiento, era el alegrarse, era el anunciar. Recordemos que cuando tocaban las trompetas, pues anunciaban ciertas cosas importantes, ya sea para la guerra, como victoria. Entonces, este tema de tocar las trompetas pues va relacionado también en esta fiesta de las trompetas en el hecho de reconciliarse con Dios, de estar con Dios, de recordar quién es Dios y este llamado espiritual que nos hace. También teníamos el día de la expiación, que se festejaba el día 10. Además del ayuno que tenían que hacer, era el día de humillación, donde se ofrecen sacrificios por el pecado. Entonces, teníamos que todo y lo que hemos visto, que para ir preparándote para Dios, para estar con Dios, tenemos que ir limpios. Todo lo que sea para Dios, todo lo que sea apartado para Dios, tiene que ser limpio, tiene que ser puro y tiene que ser perfecto. Entonces, si estas fiestas era la relación constante con Dios, o era lo que nos decía, tener esta relación constante con Dios, entonces lo que necesitaba era una expiación, es estar libres, es de pecado, es estar limpios, es reconocer. Por eso dice la humillación, porque es reconocer perfectamente lo que teníamos nosotros, reconocer el pecado, reconocer lo que estamos haciendo mal, reconocer dónde estamos fallando, para que una vez que lo reconocemos, o sea, una vez que nos damos cuenta, lo reconocemos, entonces si queremos cambiarlo, pues podemos, porque en el hecho de que no lo reconozcamos y no creamos en nuestro error, no nos permite realmente poder decir que estamos haciendo mal y obviamente pedir una disculpa a Dios. También después viene la fiesta de los tabernáculos, que ya se hace una celebración prolongada que se hacía durante 7 días, que las ofrendas iban disminuyendo, el número de ofrendas que se hacían se iban disminuyendo, y se ofrecen también numerosos sacrificios. Entonces, vienen estos 7 días de reconciliación con Dios. Nuevamente veíamos la numerología en el mes 7, 7 días de celebración. Pero algo importante durante estas fiestas es, no se permitía el trabajo, se tenía que descansar, se tenía que dedicar a la relación con Dios, a la relación con la sociedad, a celebrar esta relación. Entonces, en realidad, volvemos a que para Dios era muy importante no regresar a esta época de esclavitud que tenían los judíos, o que tenían los israelitas, o que tenían los hebreos con el pueblo de Egipto. Eso era lo que quería Dios. Dios ya no quería que este pueblo volviera a caer en estas prácticas de esclavitud. Es por eso que Dios es muy puntual en que tenemos que permitirnos el descanso. Entonces aquí decía, todos descansan, nada de que ahorita vengo, me voy a chambear, yo llego tarde a la fiesta. No, tenemos que hacer las cosas como son. Y por último viene el octavo día, que era ya el cierre, que era el día 22, y era una asamblea solemne final con los sacrificios adicionales. Había sacrificios para cada una de las fiestas, pero recordemos que en números 28 también te decían las ofrendas que se tenían que hacer, que había ofrendas en la mañana, que había ofrendas en la tarde, que había ofrendas semanales y que había ofrendas mensuales. Y en este mes 7 se tenían que hacer las fiestas con sus ofrendas, más las ofrendas que se hacían de forma mensual, semanal y
diaria. ¿Qué quiere decir? Que la relación con Dios no cambia. El agradecimiento que tenemos que tener en la mañana, en la tarde, en la noche, fines de semana, entre semana, de la misma forma en las fiestas que Dios tiene para nosotros, tenemos que tener este agradecimiento. No podemos perder de vista, no podemos perder que el hecho de esta obediencia con Dios no es ocasional, tiene que ser diaria. Entonces vemos la expiación del pecado, donde el pueblo necesita constante purificación para estar con Dios, y porque además tienden a fallar, lo hemos visto. A lo largo de los libros vemos cómo los judíos y los israelitas se dedican a fallar, a ir en contra de Dios, a estar siempre vociferando contra Dios, a que todo lo que hace Dios le parece mal. Entonces, ¿qué hace? Humillarnos, presentarnos ante Dios con humildad y decir: Padre, gracias por lo que me das y te pido una disculpa por lo que he hecho. Viene la obediencia ritual, que Dios establece detalles específicos, los cuales no son opcionales. Dios te da las reglas, te dice: tienes que ser el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Ya nos había dicho en Levítico cómo tienes que desollar al animal, qué grosuras van para el horno, qué parte va para el tabernáculo. O sea, Dios te dice que la sangre, cómo se tiene que derramar, que si la tienes que mezclar con agua también para purificar. O sea, Dios te da exactamente los puntos y señales de cómo tienes que actuar. Ahora, si teniendo estos puntos y estas señales de cómo tienes que actuar, fallas, pues quiere decir que entonces no te interesa, cabrón, ¿no? Entonces Dios es muy, muy cuidadoso en cómo te pide las cosas, ¿no? Que si bien muchos de estas fiestas pues ya no se siguen porque culturalmente esto ha cambiado, como lo veíamos ayer. En las culturas, estas tradiciones de fiestas no solo eran para la cultura hebrea, para los israelitas, sino también se llevaba en Mesopotamia, en China, en América. O sea, este tema de las fiestas también se llevaban allá. La única diferencia es que aquí era para Dios. Era para agradecer a Dios, era en una comunidad con Dios, no era para pedir favores a los dioses naturales como el del sol, como el de la lluvia, como el del agua, etcétera, 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 etcétera. No, aquí era en esta comunión con Dios, esta relación continua con Dios. Tenemos la santidad en el tiempo, que ciertos días son apartados como sagrados, que era lo que decía, los días de descanso es importante porque Dios ya no quiere esclavos. No te esclavices con el dinero, no te esclavices con lo material. Sí trabaja, porque al final el dinero lo necesitas para vivir. No es algo que se da en los árboles, que ahorita se necesita para vivir, se necesita para tener acceso a la salud, acceso al alimento, acceso al techo, realmente el trabajo, pero no te dediques solo a lo material, no te dediques simplemente y no le des más valor a lo material que a lo espiritual, que a ti mismo, que a tu propio cuerpo, que te vuelves tú esclavo, ¿no? Del propio dinero y del propio trabajo. La dependencia de Dios, que estas dependencias de Dios, las ofrendas reflejan el conocimiento de la providencia divina. Es: yo doy todo lo que Dios tiene. Y recordemos que Dios también hacía leyes para estos pobres, ¿no? Para las personas que no tenían, pues no daban una vaca, pero daban 2 tórtolas. Entonces es lo que yo doy, hay que darlo de corazón, hay que dar lo bueno. Recordemos, no nada más es dar lo que te sobra. Si realmente vas a ayudar, vas a aportar algo a tu iglesia o vas a ayudar a alguien necesitado, no des lo que te sobra, realmente ayuda de corazón y da lo que puedas. Y por último, y para cerrar el bonito resumen de Números 29, es la relación continua con Dios, que como bien comentaba, no es algo ocasional, sino algo constante. Y ya que vimos este resumen, pues vamos ya a Números 30, a entrar de lleno con el capítulo de hoy. Números 30, ¿qué vemos en Números 30? Bueno, en Números 30 vemos ley de votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con la que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ellos serán firmes, y toda obligación que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día de que oyere sus votos y sus obligaciones con ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ellos, los votos de ella serán firmes, y la obligación con la que ligó su alma firme será.
pero si cuando su marido lo oyó, lo vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que prometió de sus labios, que ligó con su alma, será nulo, y Jehová lo perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó y no la vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová lo perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello el día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Tema interesante, tema bueno, porque aquí es donde muchos centramos en los votos que hacemos para Dios, ¿no? Y que recordamos estas mandas, ¿no? Que hacen muchos católicos, de decir, padre, pues mira, si me das esto, yo te doy esto. Recordemos que Dios no es una moneda de cambio. Dios no te dice, si tú me das esto, entonces yo te doy el otro. Si tú me das aquello, recordemos que Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita absolutamente. Dios nos da, si Dios necesitara algo de nosotros desde el momento en el que nos creó, que nos da la vida, nos hubiera puesto un chip, nos hubiera puesto una programación de lo que quería que hiciéramos y no hubiéramos fallado, cabrón. O sea, tan fácil es, inteligencia artificial, cabrón. Dios nos programa, Dios dice, yo quiero esto de ti, yo quiero esto otro, no andes investigando, no hay más. O sea, al final del camino, Dios nos puede decir qué necesitamos y nos puede programar el cerebro. Dios así lo pudo haber hecho. Dios pudo habernos dado esa inteligencia artificial y decir, yo quiero que nazca con A, B, C y que así está. Dios no quiere eso de nosotros. Dios nos da la oportunidad de elegir, de vivir, de pensar, de actuar, que obviamente cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia, buena o mala. Cabrón, eso es diferente. Pero eso no es culpa de Dios, porque muchas de las veces, lo hemos dicho, tendemos a que es culpa de Dios, es que ¿por qué me va mal, Dios? Es que tú, Dios, te olvidas de mí, es que tú, o sea, siempre Dios se olvida de nosotros. Y siempre estamos en contra de Dios, ¿no? Dios está en contra de nosotros, cuando la realidad pues es que Dios nos regala el hecho de vivir. Entonces Dios no necesita nada de nosotros, simplemente nos dice, aquí están los mandamientos, cabros, cuídenlos y síganlos. No están obligados, ustedes decidan si lo quieren hacer o no. Yo solo te digo, aquí están los 10 mandamientos para tener una vida y una relación saludable conmigo. Ahora, ¿no los quieres? Bueno, pues es decisión tuya, cabrón. Yo no te voy a obligar a nada. O sea, Dios no nos está obligando. Dios nos da a elegir. Y que por esas acciones nos va mal, tampoco es un castigo divino. Es parte de la vida. En la vida hay tropiezos, en la vida hay tormentas, te va bien, te va mal, pero así es parte de, ¿no? Entonces, en este punto te dice que hay votos, nada más que ojo. Si haces voto, lo tienes que cumplir, o sea, ya no es opcional. Dios te dice, vas a hacer voto, queda ya con juramento ligado a tu alma, ¿no? Y no puedes quebrantar la palabra. ¿Qué es lo más importante que tenemos nosotros como seres humanos? Nuestra palabra, lo que somos, ¿no? O sea, al final lo que somos, con nuestras palabras podemos destruir, cabrón. Con nuestras palabras podemos dar amor, con nuestras palabras podemos dar alegría y podemos hacer mucho daño. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos? Las palabras. Entonces, cuando uno, en ese entonces que no existían los contratos, los abogados, de vamos a firmar aquí el juramento que hiciste, cabrón, no existía eso. Lo que sí existía era la palabra. O sea, antes la palabra pesaba y pesaba mucho, ¿no? Muchas veces los tratos que se hacían antes de nuestros abuelos se hacían de palabras, se hacían de varones, se hacían de cabrones, una palabra de varón. Y lo que se dice con la boca se sostiene con los gulmaros, con la canasta de los huevos. Entonces, así es para Dios la palabra. Para Dios la palabra es importantísima. Entonces,
Y esto sigue vigente. Cualquier cosa que le hagas voto a Dios, que le prometas a Dios, tienes que cumplirlo, cabrón, porque con Dios no se juega, porque Dios no juega contigo. Pero no lo uses como moneda de cambio. O sea, úsalo como un agradecimiento para, oye Dios, porque me diste la vida, hoy te voy a dedicar esto, hoy voy a orar todas las mañanas, voy a enseñarle a orar a mi hijo, voy a ayudar a los pobres, o sea, al final puedes hacerlo por agradecimiento, no es, si Dios me das, entonces, pero si no me das, güey, mi juramento queda anulado, porque mi promesa es solo si me das, güey. No, 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 así no deben de ser los votos. Los votos y los juramentos para con Dios son de corazón, no es porque necesites algo, no es a conveniencia. Entonces aquí ya te dice que no se puede anular, que lo que digas queda ya como obligación y no se puede quebrantar, ¿no? O sea, todo lo que sale con tu boca así se tiene que hacer, de cara al hombre, de cara a las mujeres. Recordemos que en esta sociedad patriarcal, donde el hombre era el que, digamos, manejaba todo, pues también vamos a ver que juraba la mujer, cabrón, ¿no? Entonces decía, era donde el hombre cuidaba. Recordemos, sí hay texto patriarcal, sí es una cultura patriarcal, porque la sociedad en ese entonces así se movía, pero hemos visto a lo largo cómo también se cuidaba mucho a la mujer, y aquí está diciendo, bueno, a ver, yo te doy la opción de que tú hagas tu voto. Si tú estás soltera, si tú estás viuda, si tú estás repudiada, si tienes marido, si vives con tus papás, yo te doy la opción de que hagas voto. No hay pex, igual que un hombre, cabrón. Puedes hacer un voto, pero el papá puede anularlo, ¿no? Porque puede decir, pues a lo mejor esta muchachita la va a cajetear. El hombre, si la cajeteó y te chingas y llevas el pecado, cabrón, y me vale, y vas a pagar la consecuencia por no cumplirla, ¿no? Entonces, aquí dice, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija durante su juventud, en casa de su padre. Es decir, aquí tienes que cumplirla sí o sí, o sea, no puedes quebrantar este juramento. Decimos, es que es patriarcal, es que ¿por qué no le dan esta oportunidad a la mujer? Y que estamos oprimidas, y que Dios nos tiene oprimidas, y que este libro de la Biblia es machista y no lo queremos ver. Momento, señoras. Momento, señores, cabrón. El hombre no tenía el derecho de elegir, no tenía la oportunidad de que su padre, ¿no? O su esposa dijera, ay, hijo, la estás cagando, por ahí no va, ¿no? O sea, por ahí no es, no la riegues, cabrón. No la riegues, por favor, porque nos puedes meter en más pedos. Y te puede pasar algo porque estás haciendo un juramento que no puedes cumplirle a Dios. Nada, el hombre juraba y te chingas, ¿no lo hiciste, cabrón? Muebles, apedreado. Entonces, a nosotros como hombres, en este libro machista, no nos daban la oportunidad de elegir o de que alguien nos dijera, oye, güey, le estás cagando, tu juramento no puede ir, no lo vas a lograr, güey. Y entonces tenías que pagar las consecuencias. A diferencia de que a las mujeres sí se les daba esa oportunidad de que el padre dijera, hija, la estás cagando, por ahí no es, no hagas ese juramento, anulo el juramento. Y Dios lo aceptaba. Perdón, y Dios lo aceptaba. La anulación. También el marido, si veía que la mujer la estaba regando, también podía decir, no, espérame, no va por ahí, cabrón. Anulo en el nombre del Señor el juramento que hizo mi mujer. Y la mujer quedaba liberada. O sea, cuando la mujer era joven, quedaba liberada si el padre lo hacía, o si el marido, y si ya era casada, el marido podía anularlo. Entonces, ¿qué oportunidad tienes? Porque aquí dicen, es que me minimiza, es que mi voto no vale, es que si ese güey cree que no. Shh, platíquenlo, háblalo. Oye, ¿cómo ves, viejo, si hacemos este juramento, cabrón? No lo hagas, vieja, no me vale, lo voy a hacer. Shh, yo te ayudo, cabrón. Yo te ayudo, no le hagas caso, Diosito nos va a meter las 4. Me explico, no te va a poder cumplir, padre. No te va a poder cumplir en el juramento que te está haciendo. Como hombres no teníamos esa oportunidad. Como hombres, si jurábamos y no cumplíamos, muebles. Como mujeres, te daba la oportunidad de que si alguien veía que le ibas a regar, entonces te podían anular eso. Entonces, poniéndole en una balanza, cabrón, ¿quién tenía más privilegios de cara a los votos? ¿El hombre o la mujer?
El hombre, pues lo que juraba iba y si no lo cumplías, muebles. La mujer podía jurar, pero si su marido o su papá sabían que no lo iba a poder cumplir, podían anularlo. ¿Quién tenía más privilegios? ¿Quién tenía más oportunidades? Aquí no dice que cualquiera podía anularlo para hombres. Hombre que juraba, hombre que se amolaba. Y como mujer no era igual. Entonces yo creo que aunque decimos que sí era una sociedad patriarcal, que sí era una cultura machista, en ese entonces todas las sociedades, no solo la hebrea, no solo la israelita judía, no eran los únicos patriarcales machistas. No, cabrón. En la sociedad de ese entonces, de hace 2500 años, 3000 años antes de Cristo, se hacía esto, era esta cultura que se hacía y que se llevaba a cabo. Entonces, esa es la sociedad, pero Dios no las descuidaba y lo hemos visto a lo largo, no descuida a la mujer, la protegía, la apartaba, no podía antojarse a las mujeres, o sea, y aquí lo volvemos a ver, no se permitía que si la mujer hacía voto, no era porque quisieran oprimirla, el hecho de anular el voto que hacía Dios, era para protegerla. Es decir, si yo sé como papá, si yo sé como esposo, que eso que estás jurándole a Dios no lo puedes cumplir, yo no quiero que te pase nada y entonces lo anulo. Y Dios lo hacía válido la anulación. Para hombre no había eso. Si el hombre juraba y la cagaba, perdón, muebles. Entonces vemos cómo al final Dios cuida a las mujeres nuevamente, lo importante que es la palabra para Dios, lo importante que es el voto para Dios, no como moneda de cambio, sino como agradecimiento. Recordemos que venimos de las ofrendas, que son el agradecimiento a Dios y el sacrificio a Dios. Venimos de las fiestas, que son el agradecimiento a Dios y el sacrificio para Dios, y los votos, que son por el agradecimiento a Dios. Desgraciadamente, como se lee la Biblia en pedacería, pierdes de vista estos detalles, pero cuando lo lees de forma continua, vemos cómo estos votos hacen referencia a las fiestas y hacen referencia a las ofrendas, y los votos se hacen en agradecimiento a Dios, no pidiéndole algo a Dios, no como moneda de cambio a Dios, es agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros, agradecerle a Dios lo que nos da, y entonces ahora sí decirle: Padre, hoy yo quiero ofrecerte, Padre, hoy yo quiero hacer, Padre, hoy yo te dedico, ¿sabes? Y cumplirlo, porque para Dios el cumplir es importantísimo. Es, si me estás prometiendo a mí, si estás diciéndome que algo va a ser apartado para mí, que así sea. No estemos con medias tintas, no que sí, que no, que si es para mí, así debe de ser. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? Vemos el valor de la palabra para Dios, que es importantísimo. Dios toma en serio lo que prometemos, no lo deja al aire. Vemos la responsabilidad espiritual, que es hacer un voto, no es algo a la ligera, no es algo que te tienes que tomar a lo loco, ¿no? A ofrecer cosas que a lo mejor ni sabemos. Todo aquel voto que vamos a hacer a Dios tiene que ser bien pensado, tiene que ser que sabemos que lo podemos cumplir. No tenemos que prometer cosas a lo loco, cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Entonces a Dios hay que prometerle cosas que sabemos que vamos a cumplirle, porque no podemos fallarle, porque Él lo toma muy en serio. Vemos autoridad y cobertura, donde se refleja realmente una estructura patriarcal, donde el padre o esposo tienen responsabilidad espiritual sobre la familia, pero cuidando a la mujer, protegiendo a la mujer, dándole esa oportunidad de que si sabe que su voto fue algo a la ligera y que no lo va a poder cumplir, entonces poder decir: Padre, perdónala, anulo este voto porque no lo podemos cumplir. Y a lo mejor ya lo cambias, o a lo mejor le dices: pide otra cosa, pero no quiere decir que te oprima, sino que realmente te cuida y te protege. El pecado de proteger y no cumplir es visto como una falta grave para Dios. Entonces, como no queremos caer en faltas graves, no hay que prometer a la ligera, no hay que prometer cosas que no vamos a cumplir o que no podemos cumplir, no hay que usar la promesa o el voto como una moneda de cambio, y siempre pensar bien lo que vamos a hacer. Como les decía, yo lo hemos visto en otros textos antiguos, como en el Código Hammurabi. Las promesas también tenían un peso legal, pero más enfocado a lo social que a lo espiritual. Entonces, esto también se hacía, esto también lo veíamos
en el código de Hammurabi, pero era de tema legal. Por eso yo les decía que en ese entonces la palabra era tan importante y tan preciada que el trato era de palabra. Por eso aquí Dios, cuida lo que dices, cuida la promesa que me estás haciendo, porque es un trato, es un pacto entre tú y yo, entre Dios y yo. Entonces cuida lo que me estás diciendo, porque yo no te lo estoy pidiendo, cabrón. Lo importante es que Dios no te dice, los votos que me tienes que hacer son estos. No, Dios te dice, si tú me vas a hacer un voto, tú lo estás ofreciendo, cabrón. Yo no te lo estoy pidiendo. Cuida mucho, no lo hagas a la ligera. Ten en cuenta que lo vas a cumplir porque me lo estás prometiendo a mí. Para mí es muy importante tu palabra. En culturas mesopotámicas, los votos a los dioses eran comunes, pero podrían ser negociables, que era lo que les decía. O sea, estos votos a la iglesia que se hacían en algunos momentos, que iban y juraban, no, yo juro, padre, que ya no voy a tener viejas y que ya no voy a pegarle al frasco y que yo te lo juro, padre, por un año no lo voy a hacer. Y llegaban con la lanita con el sacerdote, porque ya ven que el sacerdote tiene acceso directo a Dios, cabrón. Ya ves que el sacerdote, no, hombre, de esas gentes inmaculadas, casi al lado de Jesucristo. Entonces, pues móchate, ponte la del Puebla, papá. Échate una Sor Juanita y te damos ese bonito permiso. No, cabrón, no son negociables. Y en ese entonces también en culturas mesopotámicas eran negociables. Aquí no son negociables. Lo que haces con Dios se lo tienes que dar porque tú lo estás prometiendo. Dios no te pidió nada. Tú le estás diciendo, yo quiero darte esto. Bueno, pues dámelo, véngase. En tradiciones antiguas, también en China, ¿no? La palabra dada era un símbolo de honor, aunque no necesariamente ligada a la ley divina, pero es como lo hemos visto. Entonces, en ese momento, la palabra es una palabra de honor, es una palabra que sella contratos. Si bien en las culturas no tiene contexto espiritual, aquí en este sí es un contexto espiritual. Es la palabra que das para Dios y así tiene que ser. La diferencia entre todas estas culturas es que en la Biblia romper un voto no solo afecta lo social, sino también una relación directamente con Dios. Vamos a las referencias científicas, antropológicas o históricas. Antropológicamente, las sociedades antiguas dependían fuertemente de la confianza en la palabra, ya que no existían contratos escritos como hoy. El peso de la palabra, como lo hemos visto antes, así era y era tan importante, y lo mismo es para Dios, la misma importancia que le damos a la palabra. Por eso hay que ser impecables con nuestras palabras, por eso hay que cuidar lo que sale de nuestra boca, porque puede dañar, pero así también tiene que cumplir las promesas. Estudios históricos muestran que los votos religiosos eran una forma de compromiso psicológico profundo, es decir, si yo se lo ofrezco a Dios, yo mismo me estoy mentalizando que se lo tengo que cumplir. Es como ese recordatorio de estar diciendo, le debo esto a Dios, se lo tengo que dar para Dios, hoy tengo que cumplir lo que le prometí a Dios, tengo que dejar de hacer esto porque se lo prometí a Dios, tengo que dejar de hacer esto otro que daña porque tengo que dejar el chisme, tengo que dejar el alcohol, tengo que dejar el cigarro, tengo que dejar los vicios. ¿Por qué? Porque se lo prometí a Dios. Es esta forma de auto recordarte, ¿no? Psicológicamente, que tienes que estar con Dios, y es la importancia también del voto. Desde la psicología, hacer promesas genera una carga intensa que influye en el comportamiento. Es decir, cuando tú le das valor a tu palabra, cuando realmente le das valor a la palabra y haces una promesa, olvidémonos de Dios. Cuando tú tienes valor en lo que dices, cuando tu palabra te respalda, cabrón, entonces cuando tú das tu palabra en algo, en cualquier trato, güey, yo te lo prometo que te lo voy a pagar, de verdad te lo prometo, no necesitas dejarle tu reloj, la persona confió en ti. Entonces tu palabra tiene valor y el día que llega la fecha, aquí está tu dinero, cabrón. Pero tú mismo tienes esa carga interna de decir, le tengo que pagar, ya llegó la quincena, le tengo que pagar, ahí viene la quincena, puta madre, le tengo que pagar. ¿Sabes? Es esa carga que cuando lo haces dices, cabrón, ya me liberé. Esa es la importancia de hacer promesas, porque entonces tienes una carga psicológica que realmente influye en ti y en tu comportamiento. Entonces, todas las promesas desde la psicología tienen esta carga, y desde la antropología, pues era la parte de la confianza de la palabra. Entonces vemos cómo este capítulo no choca, sino que al contrario se complementa con lo que se ve en estudios psicológicos y antropológicos. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la ciencia. Vamos a las reflexiones finales. ¿He hecho promesas a Dios o a personas que no he cumplido? ¿Soy alguien confiable en lo que digo? ¿Hablo con ligereza o con responsabilidad?
Pues hemos llegado ya al final de su capítulo. Me despido diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás ganado absolutamente todo porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo. Nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente día. Adiós.